Temazo. Segunda hora de Ya no estoy para eso por Onda La Superestación. Vamos con el temazo del día de hoy y tiene que ver con esta noticia que circuló el lunes 24 de junio. El Papa Francisco finalmente firmó la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Para aclararnos esto y hablarnos un poco más de cómo va la canonización de nuestro beato, tenemos a Marinelis Tremamuno, periodista acreditada en el Vaticano. ¿Cómo te va? Primero, no sé si dije bien el Encantada apellido, de ¿lo dije bien? saludarte. Sí, 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 lo dijiste muy bien. Tremamuno. Sí, Bueno, en el muchísimas gracias video, por la invitación. Ya yo no estoy para eso, ya tú no el estás tema de para José esto, Gregorio. exacto. En el video de 42 segundos se puede ver al sumo pontífice en una silla de ruedas hablando con un hombre venezolano que dice trabajar con el cardenal Baltasar Porras y que se muestra muy emocionado cuando el Papa confirma la información. Esto es una fake news. Esto no es, digamos, cierto. Correcto. Lamentablemente la canonización de José Gregorio Hernández no está aprobada y esto ya lo habíamos aclarado en mayo cuando hubo las primeras declaraciones del presidente. Y yo invito a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando a ver con detenimiento este video, que inmediatamente se dio como un video real. Ajá. Efectivamente, sí hay un video grabado en la Plaza San Pedro. Generalmente, los miércoles el Papa baja a la plaza y saluda en la audiencia pública a las personas que se acercan, que me imagino que esta persona se encontraba en el besamano, que una persona que trabaja con el cardenal Porras o que tiene relación con la arquidiócesis seguramente tiene acceso al área del besamano, se llama, que es el área más cercana al altar, ¿no? Donde se encuentra el pontífice los miércoles. No sabemos cuándo se grabó este video, pero yo les invito a verlo con detenimiento porque en el segundo 22, justo luego de que él dice que el Papa habría aprobado, se ve un salto, hay una edición. Ajá. Esto, esto nos confirma que el video está editado. Entonces, luego cuando dice que ya él firmó, no se sabe si se refiere realmente a la primera frase o si hubo algún otro tipo de conversación y simplemente hay una manipulación del video. Claro, para que ocurra la canonización del doctor José Gregorio Hernández, el segundo milagro, que es el que está ahora en discusión y en estudio, tiene que ser tan importante como el primero o incluso superarlo. Y parece que este milagro todavía no ha pasado todas las pruebas y análisis. Yo el 7 de junio pasado di la noticia extraoficial, pero confirmadas con buenas fuentes al interno del Vaticano, de que lamentablemente este segundo milagro no superó la revisión médica de la Congregación para la Causa de los Santos. Ah, ok. Qué lástima. Eh, Esto lamentablemente no ha sido confirmado oficialmente. El Vaticano jamás va a decirlo oficialmente porque tradicionalmente el Vaticano cuando emite una información oficial es porque ya ha sido aprobado el milagro. No informan cada vez que un expediente viene rebotado. Se podrán imaginar la cantidad de causas y de expedientes que tienen que tramitar. En este momento deben de haber aproximadamente más de 700 causas en estudio. Entonces, imagínense si cada vez que viene rechazado un expediente de algún milagro, ellos tienen que informarlo públicamente. Eso no lo hacen. Tan simple porque la información de ese milagro no tenía que haberse hecho pública hasta que no fuese confirmado que Ah, efectivamente era un claro. milagro. Aquí es donde entra. Allí es donde está el error. Cuando se Claro, filtró esa información de lo que había ocurrido con este paciente, con claro. esta persona, pues entonces el Vaticano como que paró la cosa. No sabemos si ese fue el motivo. La información que yo tengo es que no superó el estudio médico. Puede ser que hubo algún defecto de cómo fue presentado, puede ser que a lo mejor no reunía los requisitos. El tema es que yo, y esto lo digo con mucha responsabilidad, creo que la arquidiócesis, las personas que están a cargo de llevar adelante la causa, creo que de buena fe, no estoy haciendo una crítica negativa,
quisieron dar por sentado que este milagro ya era aprobado y de buena fe dieron la información, cuando esto no debe hacerse porque se crea una falsa expectativa. No se sabe si realmente cuando tú presentas un expediente, el procedimiento es tan complejo y tan complicado y tan largo que no se sabe si realmente ese milagro reúne los requisitos, porque además son requisitos muy complejos. Para que entiendan, te lo explico rápidamente. Lo primero que sucede luego de que supera la fase diocesana, que es lo que se hace en la arquidiócesis cuando se arma el expediente, cuando llega a Roma, lo primero que sucede es que 2 peritos médicos revisan el expediente. Okay. Si estos 2 peritos consideran que ese milagro efectivamente reúne las características, pasa al estudio de la comisión médica, que son otros 5 médicos. Una vez que esos 5 médicos efectivamente comprueban que ese milagro no tiene una explicación médica, entonces pasa al estudio de la congregación teológica, que son 8 teólogos. Ahí es donde entra, y ahí es donde entra lo que llaman tradicionalmente el famoso abogado del diablo, que es la persona que tiene que ir en contra de la causa, porque ese es su trabajo. Es como un fiscal. No es porque sea el abogado del diablo literalmente, pero se le llama así porque es la persona que tiene que someter a prueba. Tiene que jugar el rol de vamos a poner en duda todo lo que hay aquí, incluso cuando viene aprobado por un médico. Que fue Judas el que filtró esa información. Sí, ¿qué es eso, chica? Ese video fue posteado por Judas. Entonces, luego de que los teólogos revisan, ¿cuál es la función de los teólogos? Verificar cómo fue la invocación de este caso, el beato, ¿no? Claro. Y cuando se confirma que efectivamente a nivel teológico también reúne los requisitos, entonces pasa por la mano de la asamblea de la Congregación para la Causa de los Santos, que está conformada por los obispos y los cardenales de la congregación. O sea, imagínense todo el filtro que hay y el tiempo que tarda todo este Y uno pensaba que el CNE era complicado. Claro, y lo otro es que es la proveniencia de muchas de las pruebas, como muchísima gente quiere adjudicar su milagro o su cambio médico a José Gregorio, hace que el expediente, es lo que tengo entendido, sea infinito, porque todo el mundo considera que desde la gripe que se le curó hasta el espolón, claro, pero lo que digo es muy milagroso. Es un milagro. El expediente es un milagro. Claro, pero la cantidad de carpetas es insólita. Sí, para la arquidiócesis, el saber discernir cuál es realmente el milagro que se puede presentar. Y una de las cosas que sucede, y esto me lo dijo el abogado del diablo, Monseñor Pellegrino, que estudió y fue el que llevó el proceso del primer milagro que llevó a nuestro José Gregorio a beato. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Esta entrevista la pueden encontrar en mi página web. Y él me explicaba que uno de los problemas que tenemos con José Gregorio es que hay mucha fe, hay mucha fama de santidad. Sí. Y generalmente cuando suceden estos hechos, cometemos el error de no reunir la documentación para poder presentar el milagro. Entonces, no quiere decir de que nuestro José Gregorio no haga milagros, no nos tenemos que sentir desilusionados. El tema es que hay que cumplir con unos requisitos. Esto es el derecho canónico. Claro. Y si no tenemos los elementos que comprueban que efectivamente eso es un milagro, simplemente no pasa el estudio que es normal que se haga. Si no, imagínense, aquí todo el mundo fuese santo. Claro, y los ociosos, por favor, no estén editando videos donde, bueno, hacen creer a la gente que sí lo van a canonizar, y lo que el Papa estará firmando era un documento donde le pedía a Luis Silva que se quitara el sombrero para que ya no lo confundieran más con José Gregorio. Mira, vamos a ir con música y luego vamos a continuar hablando de esto y de otros procesos interesantes, porque también está el santo de internet, que es el muchacho que recientemente, que ese fue un salto bien interesante. Tú le pides a él y te da seguidores, todo. Bueno, lo mismo, suscriptores en YouTube. Lo que le dijo el abogado del diablo a los muchachos que le llevaron los expedientes: hasta que vuelvas a traerme el expediente de C4 Trío. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira. 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación.
88.1 en Puerto Ordaz, 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Estamos con Marinelis Tremamuno, periodista acreditada en el Vaticano. Hablábamos de la canonización del doctor José Gregorio Hernández, que efectivamente el video que ha circulado por allí es un video falso, un video editado. Sí. La segunda prueba, al parecer, no ha pasado los estándares de las comisiones que se encargan de verificar que efectivamente el milagro haya sido un milagro que se le atribuya a José. Un milagro, primero que nada, y que se le atribuya a José Gregorio Hernández. Es un milagrote. Pero lo normal es que esto pase. También hay que decirle al público, lo normal es que se vayan cayendo varias pruebas hasta que quede parada una. Lo que no debería ocurrir es que se esté hablando de pruebas que caen, porque eso pasa todos los días. El Vaticano hablará cuando haya que hablar. Sin embargo, también recientemente hubo la canonización del primer santo, primero joven Sí. y internauta, que era un muchacho que hacía páginas web para la iglesia, hacía una cantidad de cosas y ha despertado mucho la fe porque es un santo del siglo XX, del siglo XXI. Sí, bueno, todavía no se ha canonizado, Es pero beato. ya se anunció que fue aprobado el segundo milagro, que era lo que explicaba anteriormente que hace falta para José Gregorio Hernández. Y el próximo 1 de julio, es decir, el lunes, va a ser el consistorio, que es una asamblea de cardenales, en donde se van a presentar las causas de beatos y próximos santos, y en donde se van a anunciar las fechas de los respectivos eventos. Okay. Y se espera que el lunes, ya se sabe porque cuando se realizan estos consistorios se publica la lista de quiénes son esos beatos y ¿Y santos. cuántos O sea, santos? que en el Y se cielo hay una sabe- cartelera, en el cielo hay una cartelera como a la salida de la escuela de comunicación Exacto. social. No, o en los Exacto. clubes. Se está José postulando. Gregorio, vente que vas para reparación. En los clubes se está Bueno, postulando a José santo. Gregorio Claro. no está. José Gregorio no está en esa lista, por eso yo puedo afirmar, no porque uno se lo invente, sino porque existe una lista pública que la pueden buscar en internet Ajá. del consistorio, y José Gregorio no está en la lista. Ay, va Es a decir, que este reparación. año
no No va a ser vale. canonizado, ni siquiera porque hay que explicar que hay una un segundo método para que un beato sea canonizado y es que el Papa puede decidir de hacerlo sin la aprobación del segundo milagro. Ok. Esto sucede cuando son casos de fama de santidad, como sucedió con Juan Pablo II. Ah, sí. Eh, Ah, eso Que nosotros decíamos, fue por palanca. mira, decíamos Ah. primero José Gregorio, Juan Pablo II y no nos hacían caso. Ahora, tú que eres periodista del Vaticano, Perdóname, me faltó decir que por eso mencioné el consistorio. El lunes, Carlos Acutis sí está en la lista y nos van a decir cuándo va a ser la fecha del evento el de santo canonización. digital, Exacto. Lo que van hay a que canonizar por rezarle. Zoom. Sí, no, y que hay que rezarle cuando se te caiga el wifi. Pues se cae el wifi, te entra un Sí. virus. ¿Cómo que se llama ese santo? Carlos Acutis, Ay, Carlos es un Acuti, Acutis. Acuti, italiano. conéctame ese wifi, Ay, Acuti, que Acuti, tengo que que tener un termine de descargar este trabajo. archivo antes que se vaya la Por luz, Acuti, favor. por favor, Oye, Acuti. tú que trabajas con el Vaticano, ¿cuántos santos hay? ¿Tú tienes esa lista? No, me agarras fuera de base, O pero sea, serán... hay una estadística de santos. Sí, seguramente, pero te lo tendría que buscar, Y no hay es santos algo que que pueden sepa de perder su memoria. estatus. Es decir, tienen como que 2 años que No, no hacen no. milagros y entonces para atrás. No. Una vez que son elevados a los altares, Ya no los eso bajan de ahí. Ok. no. Allí se quedan. Mira, dice aquí, en el 2021 se estima que hay alrededor de 10.000 santos católicos del mundo reconocidos Mm, oficialmente por la iglesia. Qué Claro, porque bárbaro. recordemos que hubo una sí. época que ocurría muy a menudo porque además tenían valor político, es decir, en el caso de Juana de Arco, en el caso de Santa Bernadette, en el caso de Teresita de Jesús y de San Juan de la Cruz, que como eran jefes de órdenes o habían fundado órdenes, una de las formas de que esa orden agarrara vuelo y la gente Consolidarla. y las vocaciones crecieran, que además es la crisis más importante que tiene la iglesia en este momento, que es la de las vocaciones. No hay seminaristas suficientes. Eso lo aprendió Vicente cuando fue monaguillo, cabe No, destacar. cuando quise ser seminarista, lo que pasa es que después me enamoré. En el caso se nombraban santos de una vez para que la gente fuera y se metiera a teresiano, a jesuita, etcétera. Pero ahorita ya es un proceso más complicado porque Más además largo. las pruebas son pruebas, digamos, hay medicina, hay radiografía, hay ecosonogramas, hay de todo. Exactamente, y es necesario que existan estos procedimientos precisamente para evitar ese tipo de manejos, ¿no? Políticos. Y no solamente a nivel de la Iglesia Católica, sino políticos en general. No creo que sea el caso en este momento de José Gregorio, pero seguramente el estar dando este tipo de informaciones, fake news, tampoco ayuda, porque en lugar de hacer presión o para que el Vaticano pueda dar alguna respuesta en positivo, puede generar todo lo contrario, Ahora, que lo frenen y sobre todo cuando estamos en un proceso electoral, ¿no? eh, Seguramente no es ajá. el mejor momento para canonizarlo. Y el presbítero Gerardino Barranchini es el que tiene que llevar esos milagros al Vaticano para que sean analizados. ¿Qué te ha dicho él? ¿Hay otros milagros en puerta, en camino, estudiados? Yo no estoy en contacto con el vicepostulador, lo conozco, pero digamos que yo cubro la fuente vaticana. Ok. Yo estoy en contacto es con los funcionarios en la Santa Sede, pero conozco al padre Barachini. Sé porque vi un video que publicó la Arquidiócesis de Caracas en donde estuvo él, tanto él como el cardenal Porras, me imagino que el día de hoy, en la Congregación para la Causa de los Santos. Y supongo que en esta reunión le habrán ya dado formalmente la información de que este milagro no superó el Ah, es estudio médico. Barranquini. Lo que pasa es que aquí tengo anotado Barranquini. Yo dije, Sí. bueno, ese milagro se No, fue por el bueno, barranco. Barranquini. Yo, qué apellido tan loco para un padre. claro, En italiano, Amparito. Barranquini. No sé si lo estoy Barranchini. diciendo. Ajá. Barranquini. No, yo aquí tengo Barranquini. Eso fue un claro. Lo salto estoy de la pronunciando en computadora. italiano, no Eh, sé si es italiano. En un Barranquini viaje, sería en que hice a español. Barranquini conocí una linda. Mira, en el caso, además son sumamente herméticos con respecto a esto. Inclusive si tú tuvieras contacto, lo que tengo entendido es que igualmente son muy herméticos. Sí, obviamente uno como periodista tiene que cultivar las fuentes, ¿no? Y tiene las maneras de obtener cierto tipo de información. Esto sucede no solamente con el Vaticano, cualquier fuente que uno tenga Le hace llegar contacto unos es normal. chocolaticos, un No, cacao la venezolano. fuente del Vaticano es la Fontana di Trevi. Esa, claro. Esa es la que da toda la Esa es información. la fuente tuya.
No, pero es una fuente bien, o sea, la Santa Sede es bien interesante, ¿no? Es bien particular, que uno poco a poco tiene que entender cómo moverse, precisamente por eso, porque son muy herméticos. Uno hablando con Maniriel y le provoca preguntarle, mire, ¿qué es de la vida de Ratzinger? ¿Qué has Claro. sabido tú de él? Ya sabía. Chica. No, pero si no quiero dejarte ir sin preguntarte, salieron unas declaraciones muy polémicas del Papa que supuestamente fueron en privados, donde hablaba de él, lo que no quieren los seminarios, utilizó un término despectivo, y yo le explicaba a alguien que me preguntaba, y le digo, mira, yo dudo mucho que esto haya sido un accidente. Es decir, él sabe que cuando habla informalmente, igual eso va a salir, no lo está hablando como papa, pide disculpas después, pero queda bien, y tú me puedes informar mejor de esto, con la derecha europea, que está bastante preocupada por el tema de la homosexualidad, el tema del matrimonio igualitario, la simpatía que el papa ha, bueno, no diría simpatía, pero por lo menos el haber dicho que se podía bendecir esas uniones, Sí. aunque no era La matrimonio, empatía que ha la demostrado. empatía que ha demostrado, y me llama mucho la atención que este papa maneja eso, la de decir algo en privado, ay, qué broma que salió en público, eso no es lo que yo quise decir, pero igualmente se vuelve noticia y se vuelve postura de la iglesia. Sabes que yo no creo que él efectivamente hizo ese comentario, ¿no? Dos veces, Incluso dos veces, La exactamente, lanzó. y además confirmado por la oficina de prensa del Vaticano, que generalmente ellos no aclaran absolutamente nada. Todo lo que tú ves en las redes es difícil de que haya una reacción. En este caso fue tan contundente la difusión que hubo de esto, porque además estamos hablando de un comentario que se hizo dentro, para las personas que están viendo que a lo mejor no siguieron el tema, fue un comentario que se hizo dentro de la Asamblea de Obispos de la Conferencia Episcopal Italiana. Ujú. Entonces, y en Italia, lo que suceda a nivel de la iglesia tiene un impacto mediático muy fuerte. Y además de lo que circuló a nivel internacional en Italia, eso fue un escándalo. Entonces decía, él sí dijo este comentario, pero yo honestamente, conociendo ya otras situaciones polémicas en las que he estado involucrado, este tipo de comentarios que él tiene espontáneos, no creo que lo haya dicho para quedar bien con la derecha europea. Yo creo que simplemente él es así. Él hace comentarios como un viejito, tiene 87 años, que comenta, es espontáneo, es latinoamericano y no tiene conciencia muchas veces del impacto que pudiera tener este Claro. tipo de comentarios, Medio ¿no? ingenuo, ¿no? En ese sentido. Pero se ha dicho que la causa va por buen camino, lo dijo el cardenal Baltasar Porras, que, bueno, vamos por buen camino y que hay que tener calma, que eso va. No sabemos cuándo. Está muy bien. Seguramente tardará muchísimo. Si esperamos la vía del segundo milagro, esto puede tardar otros 2 o 3 Mira, es años. que los fieles de José Gregorio Hernández, yo voy a decir Juan Pablo II, somos más, mira, más tercos y más empeñados que los hinchas de Argentina. Claro, mira, nosotros tenemos que entonces ir a la pausa. Muchísimas gracias a Marinela Extremamuno, periodista acreditada en el Vaticano, por esta información. No es lo que todo el mundo quiere escuchar, pero es lo que la gente debe escuchar para Paciencia. agarrar paciencia. Un placer. Despedimos entonces a Marinelis y vamos a la pausa.